Bueno, en la clase anterior, o mejor dicho, en el video anterior, estuvimos tratando sobre las medidas de tendencia central, media, mediana y moda. En este caso vamos a tratar el tema siguiente, que se refiere a las medidas de posición no central, es decir, los cuartiles, los deciles y los percentiles. ¿Esta medida en qué consiste? Como sabemos, en el caso de la medida de posición central, vimos la mediana, que se utiliza para dividir una serie de datos en dos partes iguales. Pues lo que corresponde a los cuartiles es dividir esa misma serie, como su nombre lo dice, en 4 partes iguales. Los deciles la dividen en 10 y los percentiles en 100. Como ustedes pueden darse cuenta, en una serie de datos colocamos los datos desde el valor más bajo hasta el más alto. Cuando calculamos la mediana, estamos calculando ese indicador que sirve para dividir esa serie de datos en dos partes iguales. 50% para acá abajo y 50% para acá arriba. Cuando calculamos los cuartiles, lo que hacemos es que buscamos el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y el cuartil 4. Aquí está el primer cuartil. Aquí el segundo cuartil, que debe coincidir con la mediana. ¿Por qué? Porque 2/4 de cualquier serie será igual a la mediana. Entonces, si queremos dividir esa misma serie en 10 partes iguales, pues usamos los deciles, de su 1, de su 2, de su 3, de su 4, de su 5. Como ustedes pueden ver, 5 de 10 es igual a 2/4, es igual a un medio, pero también es igual a la mediana. Y los percentiles se utilizan para dividir esa serie de datos en 100 partes iguales. P1, P2, P3, hasta P50, que va a coincidir con el decil 5, con el cuartil 2 y con la mediana, hasta llegar al percentil 100. Es decir, que si yo calculo la mediana para cualquier serie, el segundo cuartil, el decil 5 y el percentil 50 tienen que darme necesariamente igual, porque la mediana es esta, ¿no es cierto? 2/4 es la mediana, es un medio. 5 de 10 es un medio. Y 50 de 100 también es un medio. De manera que esos 4 indicadores tienen que dar necesariamente igual. Bueno, entonces vamos a referirnos única y exclusivamente ahora a los cuartiles. Aquí tenemos, por ejemplo, las calificaciones de 13 estudiantes, que son esas. ¿Qué hacemos? Exactamente igual que como hicimos cuando calculábamos la mediana. Vamos, por ejemplo, a determinar el cuartil 3, tercer cuartil. Los pasos a seguir, ¿cuáles son? Bueno, ordenar la serie en forma ascendente. Es decir, desde el estudiante que obtuvo la calificación más baja hasta el que obtuvo la calificación más alta, que fue esta. Lo ordenamos en forma ascendente. Luego, ¿qué hacemos? Determinamos el orden del cuartil. Es decir, como hemos dicho que vamos a calcular el tercer cuartil, orden del cuartil X va a ser igual a X por N más 1 entre 4. Como se trata del cuartil 3, donde esté X, yo coloco 3. 3 por 13 más 1. ¿Por qué 13? Porque tenemos aquí las calificaciones de 13 estudiantes. Y dividido 4, porque son cuartiles. De manera que vamos a tener 13 más 1 es 14 por 3 entre 4. Ese producto entre 4 me da 10.5. Entonces me está diciendo el orden del cuartil. Me dice en qué posición, en qué lugar está la calificación que está en el tercer cuartil. Bueno, entonces el tercer paso consiste
en determinar el tercer cuartil. Q sub 3 entonces va a ser igual, estamos viendo que cae entre 84 y 85. 84 que está en la posición 10 y 85 que está en la posición 11. Pero el que me interesa es que esté en la posición 10.5. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el que esté en la posición 10, que es 84, más tomo la fracción que me falta, 0.5, y lo multiplico por la diferencia del que está en la posición 11 menos el que esté en la posición 10. 85.5 por 85 menos 84. Entonces, 84 sigue igual, 0.5, lo multiplico por la diferencia. 85 menos 84 es 1, por 0.5 es 0.5. Entonces, 84 más 0.5 me va a dar 84.5. Quiere decir que 84.5 es la medida, en este caso es el tercer cuartil, que divide esa serie en dos partes. 3 cuartos, porque son cuartiles, ¿verdad? Y estamos calculando el tercero. 3 cuartos de los estudiantes tienen una calificación menor a 84.5 y 1 cuarto tienen una calificación mayor. Ese es exactamente el mismo procedimiento que utilizamos para calcular la mediana. Vamos a ver ahora los deciles. El procedimiento es exactamente igual. Ordenamos la serie en forma ascendente desde la calificación más baja hasta la más alta. Determinamos el orden del decil. En este caso vamos a calcular el decil 6. Entonces, orden del decil X va a ser igual a X por N más 1 entre 10. ¿Por qué entre 10? Porque son deciles. Entonces, orden del decil 6 va a ser igual a 6 por N más 1 entre 10. Esto me va a dar 13 más 1, 14 por 6 entre 10 me da 8.4. Quiere decir que el decil 6 está en la posición 8.4. Vengo aquí para determinar el decil 6, que es lo que me interesa, y busco el que está en la posición 8. ¿Cuál es? 83. Más la fracción que me falta, 0.4, la multiplico por la diferencia de la calificación que está en la posición 9 menos la calificación que está en la posición 8. Como son iguales, eso va a ser entonces 83.4, que es este que está aquí, con la diferencia que es 0, pues me va a dar 0.4 por 0 es 0. Cualquier cantidad multiplicada por 0 es 0. 0 más 83 me da 83. Lo que quiere decir entonces que como estamos calculando el decil 6, estamos diciendo que la nota que está en la posición o decil 6 es 83. Lo que quiere decir entonces que 6 décimos, recuerden que son deciles y es decil 6, 6 décimos de los estudiantes tienen una calificación menor o igual a 83 puntos. Y los restantes que me faltan, es decir, los 4 décimos restantes, tienen una calificación mayor. Eso es. Entonces, percentiles. Los percentiles, como hemos visto, dividen la serie en 100 partes iguales. Y hacemos exactamente lo mismo. Ordenamos la serie desde el estudiante que sacó la nota más baja hasta la más alta. Determinamos el orden, en este caso, vamos a calcular el percentil 35. El orden del percentil 35 es X por N más 1 entre 100. ¿Por qué entre 100? Porque son percentiles. Entonces 35 por 14 más 1, 14 más 1 por 35 me da 490, entre 100, 4.9. Es decir,
el percentil 35 está ubicado en la posición 4.9. Coloco percentil 35 es igual. Busco la nota que está en la posición 4. ¿Cuál es? 76. Más la fracción que me falta, 0.9. La multiplico por la diferencia de la calificación que está en la posición 5, menos la calificación que esté en la posición 4. Como son iguales, va a ser 76 menos 76, eso me va a dar 0. 0 por 9 es 0, más 76 me da 76 puntos. Lo que quiere decir entonces que como se trata de decir 35, esto nos dice que el 35% de los estudiantes obtuvieron una nota menor o igual a 76 puntos y el restante 65% obtuvo una calificación mayor de 76 puntos. ¿Por qué decimos que el 35% tuvo una calificación menor o igual a 76? Porque está incluido, aquí tenemos 76, pero ahí está incluido. De manera que tenemos que mencionar. Eso es. El 35% de los estudiantes tuvieron una calificación menor o igual a 76 puntos y el 65% restante obtuvo una calificación mayor. Entonces, ustedes van a repetir exactamente lo mismo, pero van a calcular, por ejemplo, aquí el cuartil 1. Van a calcular también y a interpretar el decil 8, el percentil 65, y van a comprobar además que la mediana es igual al cuartil 2, es igual al decil 5 y es igual al percentil 50. Van a comprobar que eso le tiene que dar necesariamente igual. Entonces, desde ahora, yo me imagino que se le habrá prendido algún bombillito y preguntarme o inquietarse por saber para qué se utilizan esas medidas. Pues debo decirle que en el área de ustedes que son de derecho y de educación, eso tiene una grandísima utilidad, pero también puede ser utilizado por aquellos profesionales de las áreas de las ciencias económicas y sociales, como es administración, economía, contabilidad, mercadeo, etc. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto? Bueno, voy a poner un ejemplo. En el caso de los egresados o de los profesionales de educación, en los países, por ejemplo, donde está un poco avanzada la educación, pero que aquí debía hacerse ya porque tenemos un presupuesto que para eso tiene que dar y sobra dinero. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se va a inscribir, por ejemplo, un grupo de niños, esos niños se someten a un estudio y se determina el coeficiente de inteligencia. Entonces esos coeficientes de inteligencia, como hicimos, se colocan desde el niño que tiene el coeficiente más bajo hasta el que tiene el coeficiente más alto. Entonces, si se inscriben 350 niños, yo determino cuáles de ellos están en el primer cuartil, cuáles de ellos tienen un coeficiente en este cuartil, cuántos de ellos tienen un coeficiente en este cuartil y cuántos tienen un coeficiente en el último cuartil, es decir, tienen un coeficiente muy alto. Entonces, al momento de esos niños de matricularse, yo debo tener grupos de niños que correspondan a este cuartil, muy diferenciados de los que tienen un coeficiente en este cuartil, en el cuartil 3 y mejor todavía en el cuartil último. ¿Por qué es esto, esa separación? Porque la dedicación
los esfuerzos que hay que hacer para formar un niño que tiene un coeficiente muy bajo, como es aquí, aquellos que tienen un coeficiente en el primer cuartil, es muy diferente y debe ser un seguimiento mucho más rígido que un niño que tiene un coeficiente de inteligencia muy alto. De manera que cuando hacemos esto, que lo dividimos, estamos conformando grupos que son bastante homogéneos entre sí, pero muy diferentes entre ellos. De manera que si yo también quiero ser todavía más específico, pues más riguroso en mi división, pues yo formo grupos deciles y formo 10 grupos que sean, cada uno de esos grupitos, entre ellos son muy parecidos. Pero si yo comparo este grupito de aquí, del primer decil, con el decil que está aquí, el decil 10, ese grupo, voy a encontrar que hay una diferencia muy marcada. De ahí que esa es una de las utilidades que tienen estas medidas. Como ustedes pueden ver, una se puede transformar en otra. Usted la usa dependiendo de sus necesidades, pero es de gran aplicación. Igual que, por ejemplo, si usted quiere hacer un estudio sobre la característica socioeconómica de los reclusos de una cárcel, usted puede hacer esto, colocar los reclusos conforme a las penas a que ha sido condenado. Se supone que aquellos que tienen una condena menor son quizá muy diferenciados de aquellos que tienen una condena alta. Entonces, el estudio que usted vaya a hacer tiene que ser un estudio comparativo, diferenciando los recursos que tienen una condena bien baja, deben tener características muy diferentes a aquellos que tienen una condena muy alta. Y jugar con eso. De manera que esa es la utilidad que tienen estas medidas. Ustedes hagan esos ejercicios que les puse aquí, interpreten cada uno de ellos conforme a como hemos ido hablando, y con eso ya solo tenemos pendiente el siguiente tema, que es sobre las medidas de dispersión. Recuerden que ustedes hicieron resúmenes tanto de la medida de estrategia central, de la medida de posición no central, como de las medidas de dispersión, que será el próximo tema y que yo se lo enviaré en los próximos días. Así que vayan estudiando esto, no solo se limiten a hacer estas cosas, sino también a estudiar la teoría que ya ustedes tienen y que corresponde a esta misma medida. Buenas tardes.